Iglesia Cristo el Divino Redentor presenta el siguiente mensaje a cargo de nuestra hermana Patti Engometa. Buenas tardes a todos los que nos escuchan a través de este medio. El día de hoy estudiaremos la palabra de Dios con el tema titulado El fruto del Espíritu Santo en la vida del creyente. Nuestra lectura bíblica se encuentra en la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas, en su capítulo 5, su verso 16 al 25, y dice de la siguiente manera: Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Es así como damos inicios al estudio de esta tarde. Hablar del Espíritu Santo es un tema muy extenso, es un tema muy bonito y doy gracias a Dios por este tema, porque a través de ello aprendemos con cada prédica compartida. Tenemos que hacer conciencia y reflexionar para llevarla a la práctica y dejar que Dios ministre nuestras vidas antes que esta prédica pueda ser escuchada, que sin duda pues Dios siempre nos habla a través de las Escrituras. Amada Iglesia, nuestro Señor Jesús, en el Evangelio de Lucas, en su capítulo 6, su verso 43 y 44, nos hace referencia de un claro ejemplo al referirse a los frutos de un árbol, revelando así la condición interior de una persona. Y dice así: no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. Así que sabemos que si sembramos un árbol de naranjo, entonces el árbol dará naranjos. Entonces, a la luz de la palabra, podemos entender que hay el árbol bueno, pero también existe el árbol malo. Así que por sus frutos los conoceréis. Estamos de acuerdo que si
que si una persona es mala, entonces produce el mal. Y una persona buena siempre hace el bien. El fruto del Espíritu en la vida del creyente tiene que ver con el nuevo nacimiento de una persona. Al venir a Jesús, nos perdonó y nos limpió de cada una de nuestras iniquidades, de cada uno de nuestros pecados, de nuestra manera vieja de vivir. Dice que somos limpios y fuimos limpios con esa preciosa sangre derramada en la cruz del Calvario. Arrepentirnos de nuestra vida pasada es dejar atrás todo lo que no le agrada a Dios para vivir conforme al Espíritu y empezar a producir frutos, esos frutos que deben de ser dignos de arrepentimiento. Y así vivir nuevas experiencias en Cristo, que es algo muy bonito, pero a la vez también es algo muy difícil. Quizá alguien pudiera decir que es algo muy difícil cambiar o dejar todo lo que antes hacías, todo lo que antes practicabas. Quizá tomabas, fumabas, o los hombres les gustaba andar con muchas mujeres, o viceversa, o las mujeres tener a muchos hombres, practicar algún pecado que quizá usted me pudiera decir que es imposible dejarlo de la noche a la mañana. Pero recordemos siempre que el mal siempre se vencerá con el bien. Cuando el creyente camina y vive conforme a los mandamientos, es entonces cuando será capaz de vencer al pecado, cuando será capaz de decir, no, ya no puedo pecar más, porque estoy viviendo una nueva vida en Cristo. El Espíritu Santo es esa persona tan especial de la Trinidad que hace este valioso trabajo, el de cambiar, el de transformar las vidas, algo que por nuestras propias fuerzas nunca lo podríamos lograr. Pero ese trabajo le corresponde exactamente al Espíritu Santo, esa persona que a partir de cuando te arrepientes de todos tus pecados, a partir de que cuando tú le abres la puerta de tu corazón a Jesús, esa persona, el Espíritu Santo, te ayuda, te conforta, te fortalece. Y en la vida del creyente, como punto número 1, tenemos que hay un principio básico. Y el primer principio es andad en el Espíritu. En el verso 16 y 17 de nuestra lectura en Gálatas nos dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Es una palabra tan directa, tan dura y quizás hasta tan difícil de poderla llevar a la práctica. Pero es necesario que caminemos, que andemos en el Espíritu. Andad en el Espíritu literalmente quiere decir que caminemos en armonía, que caminemos con esos ideales espirituales. Pablo usa esta expresión repetidas veces en todas sus epístolas.
El Espíritu Santo es el instrumento establecido por Dios para conducir a los hombres a la vida eterna. Nuestra vieja naturaleza nunca producirá buenos frutos, escúchelo. Si sigue viviendo en esa vieja naturaleza, nunca será capaz de producir buenos frutos. Es la nueva naturaleza la que puede hacerlo. ¿Y cómo lo podremos hacer? Experimentando el Salmos, su capítulo 1, su verso 3, que dice: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. El salmista David, mediante la figura de un árbol frutal, nos muestra los resultados de una vida piadosa. Cuando nos habla de corrientes de agua, nos indica de sequías o de canales de riego. Esto nos advierte de cuidado con este árbol, porque para que produzca su fruto en su tiempo y que su hoja no caiga, esto significa que debe de estar fuerte, que debe de tener vida, que se debe tener ese cierto cuidado especial para este árbol, para que su hoja no caiga, para que su fruto se dé en su tiempo y que ese fruto sea un fruto bueno, un fruto delicioso. La referencia del árbol me hace recordar que cerca de la casa teníamos un árbol muy frondoso, muy hermoso de aguacate. Y este árbol daba de 300 a 400 y la última vez cada año subía de 100 en 100. La última vez este árbol subió a 500 aguacates que se cosecharon. Pero ¿qué pasó con este árbol? Que mi madre, cada que quería cocinar con leña, se preparaba rápidamente una parrillita cerca del árbol del aguacate y siempre se le ponía fuego. Entonces, nunca nos percatamos que el árbol, cada que se hacía fuego cerca de él, se le iba quitando la vida. Cuando nos dimos cuenta, pues ya era demasiado tarde, porque el árbol se le empezaron a caer sus hojas y de repente se empezó a poner amarillas las hojas, que para el siguiente año ya no dio fruto, sino que se fue secando poco a poco. Equivocadamente, pues no se tuvo ese cuidado con ese árbol. ¿Y qué pasó? Sus raíces se secaron, porque cada vez que se hacía fuego cerca del árbol, la tierra se calentaba demasiado al grado de que se iban marchitando esas raíces hasta terminar con la vida del árbol. Entonces, aquí nos habla de que debemos de tener ese cuidado especial con este árbol, para que su fruto esté siempre en su tiempo, que su hoja no caiga, que esté fuerte, que esté vigoroso, que esté verde, que tenga vida. El resultado de la consagración de la vida del creyente es estudiar la palabra de Dios, alimentarse espiritualmente a través del ayuno, no perder la comunión con Dios a través de la oración. Y es que Dios nos promete 3 bendiciones grandes en nuestras vidas. La primera, que el cristiano vivirá una vida útil y producirá
los frutos del Espíritu Santo. La segunda es que siempre tendrá una vida vigorosa. Y la tercera es que finalmente ese cristiano triunfará. Así como el árbol se arraiga en la tierra firme y absorbe humedad del manantial, también la persona piadosa echa esas raíces en las fuentes de la salvación y de allí obtiene ese alimento. Está firme, sólido y seguro. Que aunque puedan sobrevenir dificultades a su vida, aunque puedan venir esas tentaciones a su vida, a su mente, se mantendrá siempre firme. Que cuanto mayor sea la prueba, tanto más profundamente ahondarán esas raíces y se aferrará al Dios Todopoderoso. Otro punto muy importante en la vida del creyente es que lleve fruto. Jesús hace referencia en el Evangelio de San Juan en su capítulo 15, sus versos 2, 8 y 16. El verso 2 dice de la siguiente manera: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis frutos dignos de arrepentimiento. Dios no quiere discípulos estériles. Dice en su palabra que quiere mucho fruto y frutos permanentes. Todo fruto tiene una semilla. Si plantamos una semilla, producirá no solo un fruto, sino muchos frutos. Un claro ejemplo, y creo que todos conocen este procedimiento, es de que si sembramos 3 granitos de maíz, se produce una milpa. Y esa milpa producirá de 2 a 3 elotes. ¿Se dan cuenta cómo esos 3 granitos de maíz se reproducen en una mazorca? No solamente trae 3 granitos de maíz, sino que trae muchos granitos de maíz. Entonces, todo fruto tiene una semilla, y si esa semilla la plantamos, producirá no solamente un fruto, sino muchos frutos. Hermanos, Dios quiere que seamos como las ramas de los árboles que llevan su fruto. Todos alguna ocasión hemos visto árboles frutales, y si observamos la función útil de las ramas es la de llevar los frutos. La rama no produce el fruto, solamente lo lleva. Hay ramas que aunque pasen vientos, aunque pasen lluvias fuertes, están con una calidad de vida tan buena que al pasar esos vientos, su fruto permanece, no lo tira. Entonces, Dios quiere que traigamos frutos, pero no nos pide un fruto, dice que llevemos muchos frutos. Como punto número 3, el cristiano necesita el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo en la vida del creyente le ayudará en hacer lo correcto, vencer tentaciones. El creyente que procura vivir una vida que agrada a Dios sabe por experiencia propia que esto implica una lucha constante en su interior.
es luchar en contra de su propia naturaleza y su primer enemigo es la carne. Escúchelo muy bien. Nuestro primer enemigo es la carne. Recordemos que Jesús dijo en Mateo 26:41, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Es también una lucha espiritual. Y solo a través del Espíritu Santo podremos salir adelante. Por eso es importante que el cristiano tenga y anhele ese poder del Espíritu Santo en su vida. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí. Es una lucha constante, amados hermanos, que tenemos. ¿Qué quiere la carne? La carne quiere dormir cuando nos corresponde orar. Pero ¿qué pide el Espíritu? Pide ese tiempo de intimidad con nuestro Dios para orar, para doblar tus rodillas. Es una lucha que tenemos. ¿Qué te pide la carne? Comer. Te da hambre. Pero ¿qué quiere tu espíritu? Quiere entrar en esa intimidad con tu Dios a través del ayuno, a través de una experiencia nueva con Dios. Si anhelamos sinceramente el poder del Espíritu Santo, se tiene que derramar a través de la oración. No hay otra acción en donde se pueda derramar. A través de un ayuno, a través de una velada, a través de una vigilia. Son los momentos o los actos tan especiales en los cuales podemos experimentar el derramamiento, el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Toda persona que decide vivir conforme a los impulsos carnales manifestará y producirá su naturaleza pecaminosa. Quizá por nuestros propios esfuerzos no podríamos vencer los deseos de la carne. Es necesario, amados hermanos, el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas para hacer morir cada día todas las obras de la carne en nosotros. Dios nos ha dado el libre albedrío de hacer el bien o practicar lo malo. El que vive por el Espíritu reflejará un buen fruto que se produce de esa relación. En la lectura que apenas acabamos de leer, nos mencionan una lista de pecados. El apóstol Pablo los presenta únicamente como algunos ejemplos: el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Pero no termina ahí la lista, porque dice, y cosas semejantes a estas. Entonces, la lista continúa. Infinidades de pecados que únicamente son obras de la carne. El poder del Espíritu Santo en la vida del creyente es tan importante porque la carne quiere fornicar, porque la carne quiere tomar, quiere fumar, porque la carne quiere adulterar. Porque quizás tu carne lo que quiere es que estés metido en pleitos, que siempre estés airado. O quizá que quieras estar en la idolatría, y no precisamente a otros dioses, sino a tu trabajo, al dinero, o a algo terrenal que te quita esa bendición por parte de Dios. Lo que la carne pide, amados hermanos, es gozar.
tener esa satisfacción en actos vergonzosos. Estos hábitos pecaminosos que no provienen del Espíritu Santo de Dios son obras muertas, son obras corruptas y son frutos de la vieja naturaleza, de tu vida pasada, que lo único que provocan es contristar al Espíritu Santo, que lo único que provocan es hacer llorar más al Maestro. Y el resultado sería no heredar el reino de Dios. Así que debemos estar alertas porque nuestro enemigo, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Para concluir, amada iglesia, nos esforcemos para que caminemos conforme al Espíritu, que seamos como el árbol que arraiga su raíz en tierra firme, que es la palabra de Dios. Que cuanto mayor sea tu prueba, tanto más profundo puedas ahondar esa raíz que es la fe, que es la palabra de Dios. Que seamos un árbol que dé muchos frutos y frutos buenos, dignos de arrepentimiento. Que seamos buenos cristianos. Dios quiere cantidad de cristianos, pero de esa cantidad de cristianos, Dios nos pide calidad de creyentes con una vida renovada, llenos del poder del Espíritu Santo para resistir todos los dardos del enemigo. Cuando el poder del Espíritu Santo llegue a nuestras vidas, tendremos la capacidad de hacer morir todas aquellas obras de la carne y recordaremos que los que son de Cristo estamos juntamente con Él crucificados. Crucificar nuestras pasiones, nuestros deseos carnales. No contristemos al Espíritu Santo, no hagamos más llorar a Dios con nuestra mala manera de vivir. Que los resultados de el fruto del Espíritu Santo sean en nuestra vida una vida santa, aunque nos cueste. Que permitamos que el Espíritu Santo reproduzca en su vida, amado hermano, el carácter de Cristo a través del amor, del gozo, la paz, a través de la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Para terminar, amados hermanos y hermanas, recordemos estas palabras del apóstol Pablo en Gálatas, su capítulo 2, su verso 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Damos gracias a Dios por esta palabra. Y quiero hacer una oración con usted en este momento. Abra su corazón, abra sus labios y primeramente pídale perdón a Dios si ha fallado. Si quizá ha tenido malos pensamientos o quizá esté maquilando algo por hacer que no es agradable a los ojos de Dios. Le pidamos al Señor. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que los frutos del Espíritu Santo sean reales en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor Jesús, que cada paso que demos, el Espíritu Santo esté siempre a nuestro lado, para que podamos ser capaces de dejar esa vieja manera de vivir. Que no volvamos al pasado, Dios mío.
Que mi vida, Señor Jesús, sea una vida útil. Una vida, Señor Jesucristo, que lleve hacia ti frutos, Señor. Muchos frutos dignos de arrepentimiento, mi amado Dios. Que mi fe sea firme, sea sólida y sea segura, Señor. Que aunque pudieran venir los vientos, Señor, que aunque pudieran venir las corrientales, Señor, que aunque pudiera venir, Señor, las dificultades a nuestras vidas, Señor, que nada ni nadie nos separe de tu amor, que nada ni nadie nos mueva, Señor Jesucristo. Lávame, Señor Jesús. Lávame, límpiame cada día más y más, Señor Jesucristo. Como el salmista David dijo un día, Señor, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Purifícanos, Señor Jesús. Purifícanos, Señor, que en este tiempo tan especial, Señor Jesucristo, hayamos aprendido, Jesús, que es importante, Señor Dios Todopoderoso, el fruto del Espíritu Santo en mi vida como creyente, Señor Jesús. Te lo ruego, poderoso Dios. Te suplico, Señor, por la Iglesia de Cristo el Divino Redentor. Perdónanos, Señor Jesucristo. Quizás, Señor, en este momento de la pandemia, Señor, no podemos estar reunidos en tu casa, Padre. Y haya personas, Señor, que tienen esta oportunidad, Señor Jesucristo, para poder practicar lo malo o querer desviarse, Señor, de esa fe en la que habían creído, Padre. Yo te pido y te suplico por ellos, Señor, que tomes de tus manos, Señor Jesucristo, a los varones, a las damas, Señor, y a los jóvenes principalmente, Padre, porque muchas veces son presa fácil para el enemigo, para querer confundirlos, Señor, para poder, Señor Jesucristo, hacer que ellos caigan, oh Dios Todopoderoso. Manténnos firmes, Señor, que nuestra mirada no se desvíe, Señor Jesucristo. Y que seamos, Señor Dios mío, fieles creyentes, Señor. Creyentes a tu palabra, Señor. Que nada ni nadie nos mueva, Señor Jesucristo. Y que nos tomes de tu mano de poder. En el nombre de Jesús. Gracias, poderoso Dios. Gracias, Señor Jesucristo. Amén.